La noche parecía completamente normal. Las calles seguían llenas de gente y el tráfico avanzaba como cualquier otro día. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, decenas de familias comenzarían una búsqueda que todavía hoy continúa. Aquella noche, no desapareció una persona, desaparecieron 43. Y ese fue solo uno de los muchos casos que marcaron para siempre la historia de México. Durante décadas, México ha sido escenario de sucesos que parecen imposibles de creer. Casos que mezclan misterio, crimen, corrupción y tragedia. Historias que aparecieron en todos los informativos, llenaron portadas de periódicos y dejaron preguntas que, con el paso del tiempo, siguen sin encontrar respuesta. Esta noche recorreremos 7 historias reales que cambiaron para siempre la historia de México. Algunas provocaron protestas en todo un país. Otras hicieron que miles de personas dejaran de sentirse seguras incluso dentro de su propia casa. Y créeme, el último caso es tan inquietante que todavía hoy sigue generando nuevas preguntas. Bienvenidos a Creepy History. Aquí investigamos los casos reales más perturbadores, las desapariciones más misteriosas y las historias que dejaron una huella imborrable. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de ver ocurrió de verdad, y algunas de estas historias siguen escribiéndose incluso hoy. Nuestro primer caso comienza con un viaje de estudiantes que debía durar solo unas horas. Nadie podía imaginar que acabaría convirtiéndose en una de las investigaciones más polémicas de la historia reciente de México. Más de una década después, todavía hay familias que siguen esperando la misma respuesta. ¿Qué ocurrió aquella noche? Era el 26 de septiembre de 2014. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa viajó hasta Iguala, en el estado de Guerrero. Como habían hecho en otras ocasiones, pretendían conseguir varios autobuses para desplazarse días después a Ciudad de México y participar en la conmemoración del movimiento estudiantil del 2 de octubre. Lo que parecía una noche más cambió en cuestión de minutos. Diversas patrullas comenzaron a interceptar los autobuses. Poco después escucharon los primeros disparos. El caos se apoderó de las calles. Algunos estudiantes lograron escapar, otros fueron detenidos, y 43 desaparecieron sin dejar rastro. Aquella madrugada cambió la vida de decenas de familias para siempre. Las primeras horas fueron de absoluta confusión. Nadie entendía cómo un grupo tan numeroso de estudiantes podía desaparecer casi al mismo tiempo. Mientras algunos jóvenes lograban reunirse con sus familias para contar lo ocurrido, otros simplemente dejaron de contestar el teléfono. Con el paso de la madrugada, la incertidumbre comenzó a transformarse en desesperación. Al amanecer, padres, amigos y profesores comenzaron una búsqueda por hospitales, comisarías y carreteras cercanas. Pensaban que quizá los estudiantes habían sido trasladados a otro lugar o permanecían incomunicados. Sin embargo, cada nueva llamada terminaba de la misma manera. Nadie sabía dónde estaban. Era como si la tierra se los hubiera tragado. La noticia comenzó a extenderse rápidamente por todo el país. Lo que en un principio parecía un incidente aislado terminó ocupando portadas nacionales e internacionales. Las imágenes de los familiares sosteniendo fotografías de los estudiantes recorrieron el mundo y despertaron una enorme presión para que las autoridades encontraran respuestas cuanto antes. Con el paso de los días, la investigación se volvió cada vez más compleja. Declaraciones contradictorias, versiones que cambiaban y nuevas pruebas hicieron que el caso se llenara de dudas. Lo que debía aclarar lo ocurrido terminó generando todavía más preguntas.
y cuanto más avanzaba la investigación, más difícil parecía conocer la verdad completa. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa dejó una huella imborrable en México, pero el siguiente caso demuestra que el peligro también podía esconderse tras una sonrisa amable y una apariencia completamente inofensiva. Durante varios años, cientos de personas vivieron convencidas de que el responsable era un hombre. La policía elaboró perfiles, siguió pistas y buscó a un sospechoso que nunca apareció. Mientras tanto, el verdadero asesino continuaba caminando por las mismas calles, observando a sus próximas víctimas sin levantar la más mínima sospecha. A finales de los años 90, comenzaron a aparecer mujeres de edad avanzada asesinadas en sus propias viviendas en Ciudad de México. Muchas vivían solas y no había señales claras de un robo violento. Ese patrón hizo pensar a los investigadores que el responsable se ganaba primero la confianza de sus víctimas antes de atacarlas. Con cada nuevo crimen aumentaba el miedo entre la población. Muchas personas mayores dejaron de abrir la puerta a desconocidos e incluso desconfiaban de quienes se presentaban como trabajadores sociales o empleados públicos. La sensación de inseguridad se extendió por numerosos barrios de la ciudad. Durante mucho tiempo, las investigaciones se centraron en la idea de que el autor debía ser un hombre con una gran fuerza física. Sin embargo, esa hipótesis hizo que se pasara por alto una posibilidad que parecía improbable. Mientras la atención estaba puesta en la dirección equivocada, los asesinatos continuaban. Todo cambió en enero de 2006. Tras el asesinato de una mujer de edad avanzada, varios testigos aportaron información que permitió identificar a la principal sospechosa. Poco después, fue detenida Juana Barraza Samperio, una exluchadora profesional que terminaría siendo relacionada con una larga serie de homicidios. El caso conmocionó al país, no solo por la gravedad de los crímenes, sino porque durante años, la investigación había seguido una línea que resultó equivocada. La revelación obligó a revisar muchas de las conclusiones iniciales y dejó una pregunta inquietante. ¿Cuántos asesinatos podrían haberse evitado si el responsable hubiera sido identificado antes? A día de hoy, el nombre de la Mataviejitas sigue siendo uno de los más conocidos en la historia criminal de México. El caso dejó una profunda huella en la sociedad y cambió la forma en la que muchas personas mayores percibían su propia seguridad. Pero, aunque parezca difícil de creer, la siguiente historia nos lleva a un lugar donde el miedo no nació por un asesino, sino por un escenario que muchos consideran maldito. Todo comenzó en mayo de 2021, cuando una mujer desapareció después de acudir a aquella vivienda. Sus familiares denunciaron su desaparición casi de inmediato, y las autoridades iniciaron una investigación. Las primeras pistas llevaron a los agentes hasta la casa de un hombre de 70 y tantos años. Lo que encontraron allí superó cualquier expectativa. Mientras los investigadores registraban cada habitación, comenzaron a aparecer objetos personales que pertenecían a distintas mujeres. Conforme avanzaba la inspección, el hallazgo de nuevos indicios hizo evidente que no se trataba de un único crimen. La vivienda escondía pruebas que apuntaban a una historia mucho más larga y estremecedora. Las autoridades ampliaron la investigación y revisaron documentos, anotaciones y distintos elementos encontrados en el interior de la casa. Con el paso de los días, el caso empezó a ocupar titulares en todo el país. Cada nueva información aumentaba la conmoción y reforzaba la idea de que los hechos podían extenderse mucho más allá de la desaparición que había iniciado la investigación. El descubrimiento provocó un profundo impacto entre los vecinos. Muchos aseguraban haber convivido durante años con aquel hombre, sin sospechar absolutamente nada. La idea de que una persona pudiera ocultar una realidad tan oscura detrás de una vida aparentemente normal
hizo que el caso despertara un enorme interés dentro y fuera de México. Casos como este nos recuerdan que el horror no siempre aparece en lugares abandonados o durante la noche. A veces vive entre nosotros, escondido tras una rutina que parece completamente normal. Pero el siguiente caso cambió la historia de una ciudad entera y convirtió el desierto en escenario de una de las investigaciones más dolorosas del país. Hay historias que cambian una ciudad para siempre. Durante años, cientos de familias vivieron con un miedo constante. Cada vez que una hija salía de casa, existía una pregunta que nadie quería hacerse. ¿Volverá? Lo que ocurrió en una ciudad del norte de México dio la vuelta al mundo y sigue siendo una herida abierta. A principios de la década de los 90, comenzaron a registrarse desapariciones de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. Muchas eran estudiantes o trabajadoras que seguían rutas habituales entre sus hogares, las fábricas y los centros de estudio. Al principio, los casos parecían no guardar relación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el número de denuncias no dejó de crecer. Las familias comenzaron a organizar búsquedas por su cuenta y a exigir respuestas. Con el paso de los años surgieron numerosas investigaciones, hipótesis y procesos judiciales. Aunque hubo detenciones en algunos casos, muchas desapariciones y homicidios nunca llegaron a esclarecerse por completo. Esa falta de respuestas alimentó el dolor y la indignación de toda una comunidad. Lo ocurrido en Ciudad Juárez trascendió las fronteras de México. Organizaciones nacionales e internacionales comenzaron a seguir de cerca la situación y a reclamar investigaciones más eficaces y medidas de protección para las mujeres. Con el tiempo, el caso se convirtió en un referente mundial cuando se habla de violencia de género y de la importancia de garantizar justicia para las víctimas. Décadas después, el nombre de Ciudad Juárez sigue recordando una etapa profundamente dolorosa. Aunque ha habido avances en distintas investigaciones y cambios institucionales, muchas familias continúan reclamando verdad y justicia. Es un caso que marcó a todo un país y que todavía invita a reflexionar sobre cómo evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. Los casos que hemos visto hasta ahora comparten un mismo elemento. Todos ocurrieron a plena luz del mundo, pero la siguiente historia nació entre rumores, llamadas de emergencia y un sonido que nadie conseguía explicar. Durante semanas, cientos de personas aseguraron haber escuchado lo mismo, y ninguna pudo dar una respuesta definitiva. Imagina que despiertas una mañana cualquiera. Sales de casa para ir al trabajo, llevar a tus hijos al colegio o simplemente hacer la compra. Todo parece normal, pero de repente, el suelo bajo tus pies comienza a temblar. En cuestión de segundos, las calles por las que caminabas desaparecen entre explosiones. Y lo peor es que pudo haberse evitado. Días antes del 22 de abril de 1992, varios vecinos del barrio de Analco, en Guadalajara, comenzaron a notar algo extraño. Un fuerte olor a gasolina salía de las alcantarillas. Algunos aseguraban que el olor era tan intenso que provocaba irritación en los ojos y dificultades para respirar. Las quejas llegaron a las autoridades, que inspeccionaron la zona, pero no ordenaron una evacuación. La mañana del 22 de abril cambió la historia de la ciudad. Poco después de las 10, una serie de explosiones recorrió el sistema de alcantarillado. El pavimento se abrió en enormes grietas, vehículos fueron lanzados por los aires y varias calles quedaron completamente destruidas. En apenas unos minutos, el centro de Guadalajara parecía una zona de guerra. El balance oficial habló de más de 200 personas fallecidas, cientos de heridos y miles de personas que perdieron su hogar.
Sin embargo, con el paso de los años, algunos supervivientes y familiares sostuvieron que el número real de víctimas pudo haber sido mayor. La tragedia dejó una profunda huella en Guadalajara y abrió un intenso debate sobre las responsabilidades y la prevención. Las investigaciones concluyeron que la presencia de gasolina en el sistema de alcantarillado había creado una situación extremadamente peligrosa. También se supo que los vecinos habían alertado del problema antes de las explosiones. Décadas después, este desastre sigue siendo recordado como una de las peores tragedias urbanas de la historia reciente de México y como un recordatorio de la importancia de actuar ante las señales de peligro. Algunas tragedias ocurren por una cadena de errores, otras por decisiones humanas. Pero el siguiente caso sigue provocando escalofríos por un motivo diferente. Durante años, un hombre fue capaz de sembrar el miedo sin que nadie imaginara hasta dónde podían llegar sus crímenes. Su historia terminaría convirtiéndose en una de las más oscuras del país. Hay personas capaces de ocultar una vida completamente distinta detrás de una rutina aparentemente normal. Saludan a sus vecinos, hacen la compra, pasean por el barrio y nadie sospecha absolutamente nada. Pero, en ocasiones, basta con abrir una puerta para descubrir una realidad tan perturbadora que incluso los investigadores tardan días en asimilar lo que tienen delante. Era 1968. Mientras el mundo observaba a México por la celebración de los Juegos Olímpicos, miles de estudiantes se manifestaban para reclamar cambios políticos y mayores libertades. Las protestas crecieron durante semanas hasta desembocar en una concentración en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar que quedaría marcado para siempre en la historia del país. La tarde del 2 de octubre, miles de personas permanecían reunidas cuando la situación cambió de forma repentina. El operativo de las fuerzas de seguridad derivó en un episodio de violencia que provocó numerosas víctimas y un profundo impacto social. El número exacto de fallecidos sigue siendo objeto de debate entre distintas fuentes e investigaciones. Durante años, lo ocurrido en Tlatelolco fue motivo de controversia y de investigaciones que trataron de reconstruir los hechos. Para muchas familias, la búsqueda de respuestas no terminó aquel día. El caso pasó a convertirse en un símbolo de memoria, justicia y reflexión sobre uno de los episodios más delicados de la historia contemporánea de México. 7 historias diferentes. 7 episodios que dejaron una huella imborrable en México. Algunos encontraron respuestas. Otros siguen envueltos en preguntas que todavía hoy permanecen abiertas. Pero todos comparten algo en común. Detrás de cada caso hubo personas reales, familias reales y vidas que cambiaron para siempre. Recordarlas también forma parte de la historia. La historia termina aquí, por ahora, porque México guarda muchos otros casos que merecen ser contados con el mismo respeto y profundidad. Si hay alguno que crees que debería aparecer en el próximo documental, escríbelo en los comentarios. Leeré vuestras propuestas y quizá la próxima historia que investiguemos sea la que tú elijas. Yo soy Creepy History y nos vemos en el siguiente documental.